Colombia, potencia de la vida. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. Colombia, potencia de la vida. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Heriberto Arenas. Pues la colonización del retorno se inició en la década de los 60, cuando a finales el periodista Orlando García, a través de una emisora de la capital de la República, promocionaba la colonización del retorno con un lema de tierra para hombres sin tierra. En ese entonces, pues mucha gente del interior del país, cansados de cierta violencia política, entonces quisieron como buscar una especie como de, no de refugio, sino también cómo buscar su tierra para hacer su propio capital también, dadas las circunstancias que el interior del país ya estaba un poco complicado por la situación de violencia, y la gente quería buscar otros sitios lejos de esa situación. Nosotros llegamos acá en el año 68, me traían de 2 añitos, entonces a través de ese entonces, todo ese tiempo he podido mirar la evolución del retorno. En ese entonces, aquí se le llamaba Altos de Caño Grande, dado por el nombre del caño que circunda aquí la cabecera municipal. Entonces, la economía fue basada en ese entonces de cultivo de autoconsumo, porque no había espacio para comercialización dadas las circunstancias de la misma colonización. Se comercializaba con pieles de animales de cacería, igualmente con la pesca, y así sucesivamente se fue evolucionando la colonización y lo que hoy en día tenemos. Ya iniciados los años 70, pues ya empezó a entrar más población, gente con sus pocos bienes, fueron ubicando algunos terrenos que los iban ubicando y les iban como asignando 50, 70, 80 hectáreas, no eran grandes extensiones. Y pues a través de la fuerza aérea y de aviones de particulares se iban transportando desde la ciudad de Villavicencio, y así se generó la colonización acá en el retorno. Ya finalizando los años 70, pues ya te empezó a escuchar de otros sistemas de la economía, que fue cuando empezó los cultivos ilícitos, que eso de alguna manera en nuestro lenguaje puedo decirte que fue un mal necesario, en el sentido de que el abandono que había del Estado, porque aquí no había Estado prácticamente, era la sociedad, los campesinos a fuerza bruta haciendo patria en estos terrenos tan inhóspitos y agrestes, amenazados por el paludismo y otras enfermedades tropicales. Entonces fue así como se fue evolucionando, y de manera pues particular la gente haciendo patria, haciendo su riqueza, haciendo sus fincas. Ya iniciados los años 80, pues es cuando empieza ya a formar más forma administrativa, donde ya el Guaviare se segregó de la comisaría del Baupés. Ya hubo más autonomía administrativa, donde ya quedó San José del Guaviare, la capital del Guaviare, y ya el municipio, el caserío del retorno ya fue tomando forma. Ya pues empezaron a verse ya instituciones como la salud, que se inició con un puesto de salud. Ya más gente fue llegando, y así fue evolucionando la colonización del retorno. Bueno, en ese entonces la situación era complicada, porque lo poco que se hacía aquí mismo tampoco eran enfermedades tropicales, porque
de violencia en ese entonces, al inicio fue muy poco, eso era poca las cuestiones por violencia. En ese entonces la carretera era supremamente pésima, no era carretera sino una trocha, era en un unimog o en tractor, como sucedió cuando mi padre fue accidentado y la ambulancia que lo llevó fue un tractor en una zorra a la intemperie. Entonces hacía mucha gente le tocó esta situación y era por una trocha por debajo de la montaña, porque era había pocos descombres en los años 70, y como le digo, ya en los años 80 fue donde ya empezó a verse ya más progreso, porque empezaron a llegar más familias con la fiebre de la coca, a hacerse en las tierras, a expandir la colonización, la frontera agrícola, a expandirla, y así sucesivamente fue creciendo el retorno, al igual que el Guaviare. ¿Qué les puedo decir yo? Ya empezaron como les decía anteriormente, a tomar vida administrativa algunas entidades que ya en los años 70 había llegado, como el INCORA, la Caja Agraria en ese entonces, que apoyaba al campesino en sus créditos para hacer sus labranzas, siembra de maíz y arroz, que era en eso lo que se cultivaba, y que algunas cosas se comercializaban a través del IDEMA en ese entonces. Yo estudié allí una vereda cerca, que es en el Trueno. Ahí estudié, y luego el bachillerato lo hice en San José, en la concentración de desarrollo rural. Cuando yo llegué acá apenas existía la escuelita, ¿sí? Ya después, en los años 70 fue que ya se fundó el colegio que se llama el Instituto La Torre Gómez en ese entonces, dado por un personaje de la vida política y nacional que colaboró para que eso se hiciera. La policía siempre existió desde los mismos años 70, existió la policía acá. Y así en el año 91, que hubo una incursión de las FARC, pues acabaron con el puesto de policía, se llevaron algunos secuestrados y la policía se retiró por 6 años. Ya en el año 2003, nuevamente, nos duró 12 años, perdón, porque eso la incursión fue el 6 de marzo del 91. Bueno, la evolución ha sido significativa, les cuento, porque es que, pues inicialmente por la gente pujante y su arraigo de trabajo, de berraquera y fortaleza con sus familias, esto se hizo a fuerza bruta, a punta de hacha y machete, de verdad, como se dice coloquialmente, en donde ya a través del aumento de la población fue donde ya hubo la institucionalidad de convertirse en un corregimiento y ya tener algunas ayudas del mismo nivel gubernamental para ir evolucionando. Pero inicialmente fue lo hizo la gente a fuerza bruta. Muy poco lo que en un inicio se hizo a través de la parte gubernamental. Ya la parte gubernamental llegó después, que ya estaba la colonización, como ocurre en todas partes. Primero llega la colonización y después llega la institucionalidad. En los años iniciando los 60 y inicios de los 70, pues, una parte que movía la economía eran los tigrilleros, la cacería de tigrillo para vender las pieles. Entonces eso también, pues, en un inicio fundó parte de la economía que hizo para dinamitar en ese entonces, porque en ese entonces los trinqueros, pues, para cada uno hacer sus trabajos de labranzas, lo hacían a mano vuelta. Y mano vuelta es que se reunían 3 o 4 campesinos, iban una semana donde el uno y luego se rotaban para ayudarse mutuamente y hacer que sus trabajos fueran más prósperos, le rindiera la actividad de sus
en el campo en ese entonces. Eso fue a inicios de los años 70, ¿sí? Porque ya eso ya después se empezó a mermar, pues la caza empezó a extinguirse algunas especies, ya fueron aminorando, ya se iba para otras partes más céntricas de la selva. Entonces, pues, y en ese entonces pues, ya entran otras economías como la ilícita, los cultivos de la coca, que de alguna manera eso como mal necesario ayudó a algunas personas a generar una economía para establecerse y poder en medio de las circunstancias literalmente hablando salir adelante. Colombia, potencia de la vida.